Hola, bienvenidos a otra edición de Ecos de México de ayer. En esta ocasión, nos embarcaremos en un nuevo recorrido hacia una década que ha dejado una huella imborrable en la memoria de muchos, los años 50. Esta época no solo fue testigo de momentos trascendentales que marcaron la vida de los habitantes de la Ciudad de México, sino que también presenció una transformación sin precedentes en su arquitectura y urbanismo. En este fascinante viaje en el tiempo, exploraremos cómo lucía la ciudad en aquel entonces, desde sus majestuosas edificaciones hasta sus pintorescos barrios, mientras descubrimos los nuevos lugares que surgieron durante los años 50. Además, rememoraremos cómo era la vida cotidiana en aquel periodo, destacando los contrastes con la actualidad que nos permiten apreciar la evolución de nuestra sociedad. Los invitamos a sumergirse con nosotros en los recuerdos de esta época tan especial, donde cada calle, cada rincón, nos transportará a un pasado lleno de nostalgia y significado. Acompáñenos en este emocionante viaje hacia los años 50. La década de los 50 marcó un hito crucial en la evolución de la Ciudad de México, donde dejó atrás su pasado revolucionario para abrazar la modernidad con entusiasmo. Durante este periodo, la ciudad experimentó una transformación radical, evidenciada por su crecimiento exponencial y un cambio notable en su paisaje urbano. Desde las alturas se podía apreciar cómo la metrópoli se expandía sin cesar, adoptando un nuevo rostro que reflejaba su creciente modernidad. Diversos estilos arquitectónicos emergieron en distintas áreas de la capital, contribuyendo a la diversidad visual que caracterizaba a la ciudad en esa época. La gran mancha urbana se extendía hasta los confines de las zonas norte y sur, mientras que se construían amplias vialidades y calles para facilitar el acceso a los numerosos puntos de interés que surgían en esos años. La ciudad se transformó en una metrópoli moderna y vibrante, lista para enfrentar los desafíos de su tiempo y convertirse en un epicentro de actividad y progreso. Los años 50 marcaron una década de significativa importancia en la historia arquitectónica y urbanística de la Ciudad de México, dejando un legado de obras que perduran como íconos hasta la actualidad. Uno de los proyectos más emblemáticos de esta época fue la construcción de la nueva sede de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada al sur de la ciudad. En la planificación y diseño de este ambicioso proyecto participaron destacados arquitectos reconocidos por sus obras distintivas. La magnitud del proyecto fue impresionante, con vastas extensiones de terreno destinadas para la construcción de los diversos edificios que conformarían el campus universitario. Uno de los puntos culminantes de este proyecto fue la creación del Estadio Universitario, conocido como el Estadio CU, que posteriormente se convertiría en sede de eventos deportivos de renombre internacional, como los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol. Este complejo arquitectónico se convirtió en un símbolo de la excelencia académica y deportiva de la UNAM, así como en un punto de referencia icónico en la Ciudad de México. Otra obra notable que marcó un hito en la Ciudad de México fue la construcción del primer rascacielos de gran altura, la Torre Latinoamericana, propiedad de la aseguradora del mismo nombre. Este proyecto fue pionero en la edificación de estructuras de múltiples pisos en el centro de la capital. La ubicación de la Torre Latinoamericana es significativa, ya que se erigió en los terrenos donde antiguamente se encontraba el Zoológico de Moctezuma y el antiguo Templo de San Francisco, construido tras la llegada de los españoles. A lo largo de los años, varias construcciones ocuparon este sitio, incluyendo un edificio que albergaba las oficinas de la aseguradora latinoamericana. A principios de la década de los 50, comenzó la construcción de la torre, que día a día destacaba entre los edificios circundantes, convirtiéndose en un punto de admiración para los capitalinos de la época. Sin embargo, durante su construcción se produjo un incendio en los últimos pisos de la torre.
A pesar de este contratiempo, la construcción de la Torre Latinoamericana continuó y finalmente se erigió como el imponente ícono que conocemos en la actualidad. Es importante destacar que, si bien en su momento fue la estructura más alta de la ciudad, hoy en día existen edificios aún más altos que la Torre Latinoamericana. En la década de los 50 se dio inicio a la construcción del innovador complejo habitacional conocido como el Multifamiliar Juárez, un proyecto ambicioso destinado a proporcionar vivienda a numerosos habitantes de la Ciudad de México. Concebido por los destacados arquitectos Mario Pani y Salvador Ortega, este complejo comprendía 19 edificios que albergarían alrededor de 1,000 departamentos. Una característica distintiva del Multifamiliar Juárez fue la inclusión de murales ornamentales en cada uno de los edificios, creados por el renombrado pintor y escultor Carlos Mérida. Estos murales no solo añadieron un toque artístico único al complejo, sino que también reflejaron la riqueza cultural de la época. Durante los años 50, el Multifamiliar Juárez fue considerado un lugar privilegiado, siendo denominado como el Milagro Mexicano. Este proyecto marcó el inicio de la cultura de las unidades habitacionales en la capital mexicana, sentando las bases para desarrollos futuros como la emblemática Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. Durante más de 3 décadas, el Multifamiliar Juárez brindó hogar a numerosas familias hasta que lamentablemente sufrió los estragos del devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985. A pesar de su trágico destino, este lugar, ubicado en la colonia Roma e inaugurado en 1952, quedó grabado para siempre en la memoria de aquellos que lo habitaron o lo conocieron, como un testimonio perdurable de una época y una visión arquitectónica audaz. Durante toda la década de los 50, las calles de la Ciudad de México fueron testigos de los continuos cambios que experimentaba la gran urbe. Nuevos circuitos viales comenzaron a destacarse, entre ellos el viaducto Miguel Alemán, considerado el más moderno de su época. La construcción de nuevas calles respondía a la necesidad de acceder a los emergentes sitios de interés, como la zona de Ciudad Satélite, donde a finales de los 50 se empezaron a vender terrenos para la construcción de hogares para varias familias en el Estado de México. Por otro lado, la Colonia del Valle, que comenzó a florecer en la década de 1950, también emergió como una zona de importancia creciente. Hoy en día, tanto Ciudad Satélite como la Colonia del Valle son áreas de gran relevancia en la capital. En las céntricas calles de la ciudad empezaron a surgir nuevas edificaciones que conferían un estatus de modernidad a la urbe. Durante esta década se erigieron varios edificios que, si bien algunos ya han desaparecido, otros perduran hasta la actualidad, siendo testigos silenciosos de la transformación urbana que ha experimentado la Ciudad de México. Para facilitar el acceso a estos nuevos lugares emergentes, el gobierno capitalino de los años 50 se vio en la necesidad de adquirir modelos de transporte público más modernos y de mayor capacidad para satisfacer la creciente demanda de movilidad en la ciudad. Como respuesta, se llevaron a cabo entregas simbólicas de nuevos camiones y vehículos destinados a mejorar el servicio de transporte público. Estos eventos de entrega tenían lugar en lugares emblemáticos como el Zócalo de la Ciudad de México, donde se exhibían orgullosamente los modernos camiones y taxis. Estos vehículos recorrían todas las arterias de la capital, proporcionando un medio de transporte eficiente y confiable para los ciudadanos. Aunque hoy en día estos modelos puedan parecer obsoletos, en aquel entonces representaban lo más avanzado en tecnología y comodidad que el gobierno de la época podía ofrecer. Estas imágenes de la entrega de nuevos vehículos no solo son testimonio del esfuerzo por modernizar el transporte público, sino también reflejo del progreso y la visión de futuro de la Ciudad de México en los años 50. Durante la década de los 50, el tranvía seguía siendo el principal medio de transporte en la Ciudad de México, reconocible por su característico color amarillo y los anuncios publicitarios que adornaban su exterior.
A pesar de que estos tranvías eran modelos más antiguos, continuaron siendo ampliamente utilizados para llevar a los pasajeros a diversas partes de la capital. El servicio de tranvías en la Ciudad de México tiene una larga historia que se remonta a finales del siglo XIX, cuando inicialmente eran tirados por mulas. Sin embargo, estos tranvías de tracción animal fueron reemplazados por modelos eléctricos más modernos. Aunque los tranvías amarillos característicos fueron eventualmente reemplazados por nuevos tranvías de color crema, los antiguos modelos permanecieron en la memoria colectiva, en parte gracias a la película de 1954 titulada La ilusión viaja en tranvía. Esta película contribuyó a mantener viva la nostalgia por los tranvías amarillos y su papel en la vida cotidiana de la Ciudad de México durante esa época. A través de estas imágenes cinematográficas se conserva el legado de un medio de transporte que formó parte integral del paisaje urbano y la cultura de la ciudad durante décadas. Ahora es el momento de la trivia. ¿Puedes identificar la calle plasmada en esta imagen? Estamos ansiosos por conocer tus respuestas y aquellos que acierten serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad de demostrar que conoces a la perfección la Ciudad de México. Esperamos tus respuestas con entusiasmo. La tecnología desempeñó un papel fundamental en la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México durante la década de los 50. Una amplia gama de productos destinados a proporcionar comodidad y entretenimiento en los hogares estaban disponibles para cada familia. Uno de los productos que transformó para siempre la vida en esa época fue la televisión, un artículo que aún en la actualidad es considerado indispensable. Sin embargo, en los años 50, la televisión era un lujo reservado para unos pocos afortunados, dado que sus costos eran prohibitivos y solo aquellos con una situación económica más holgada podían permitirse adquirirla. En aquella época, la televisión era radicalmente diferente a la que conocemos hoy en día. Todos los programas eran transmitidos en vivo, ya que aún no se habían desarrollado las tecnologías de grabación. Además, todo se mostraba en blanco y negro, ya que las televisiones a color no serían introducidas hasta años más tarde. A pesar de estas limitaciones técnicas, la televisión se convirtió en una gran novedad y varias de las programaciones de esa época se quedaron en la memoria colectiva como pioneras de los modernos programas de la actualidad. Mientras tanto, la radio continuaba siendo una opción popular de entretenimiento en los hogares, brindando una amplia variedad de contenidos a la audiencia. En resumen, la década de los 50 fue testigo de la llegada de la televisión a los hogares mexicanos, marcando un hito en la historia de la comunicación y el entretenimiento. En la década de los 50, en México, uno de los anuncios más icónicos que inundaban tanto la televisión como la radio era el del jabón Fab, con su clásica presentación y la pegajosa melodía de los 3 movimientos de Fab que quedaron grabados en la memoria de muchos. Aunque hay varias versiones sobre quién interpretaba la cautivadora canción, durante varios años cualquiera podía tararearla. Numerosos anuncios se transmitían en la televisión, algunos de los cuales son recordados por su producción especial y la forma en que fueron filmados. Estos anuncios promocionaban una amplia gama de productos, desde artículos para la salud hasta productos de belleza personal como maquillajes y cremas. También se anunciaban golosinas, como los productos de la marca Usher, que desde hace años ofrecen una variedad de productos, incluyendo chicles. La caja mágica ha dejado gratos recuerdos desde sus inicios. Este tipo de publicidad no solo vendía productos, sino que también se convirtió en parte de la cultura popular, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva de la época. La década de los 50 también dejó momentos que quedaron eternizados en la memoria colectiva, como el terremoto ocurrido en el año 1957. Esta fecha marcó un episodio trágico en el que la capital quedó temporalmente privada de uno de sus símbolos más emblemáticos, el Ángel de la Independencia. El impacto de ver al ángel derribado de su pedestal en lo alto de la columna conmocionó a los capitalinos, siendo tema principal en todos los medios de comunicación de la época.
La incredulidad se apoderó de la ciudadanía ante la devastación causada por el sismo. Sin embargo, la historia tomó un giro esperanzador cuando, tras el desastre, el Ángel de la Independencia fue reconstruido en un taller cercano al viaducto y luego devuelto a su lugar de origen. Esta reconstrucción no solo restauró el monumento, sino que también simbolizó la resiliencia y la determinación del pueblo mexicano para superar las adversidades. Hoy en día, el Ángel de la Independencia continúa en su lugar, recordándonos tanto la fragilidad como la fortaleza de nuestra ciudad y nuestra nación. En el mismo año, la República Mexicana lamentó la pérdida del querido cantante Pedro Infante, cuyo trágico final en un grave accidente aéreo conmocionó a sus seguidores en todo el país. La noticia de su partida resonó en todos los rincones y se convirtió en tema de conversación en todos los medios. El sepelio de Pedro Infante se convirtió en un evento inolvidable que quedó grabado en la memoria de todos los que tuvieron la oportunidad de presenciarlo. Las calles de la Ciudad de México se abarrotaron de personas que deseaban acompañar al ídolo mexicano en su último adiós. El fervor y el cariño demostrados por el pueblo mexicano hacia Pedro Infante durante su sepelio reflejan el profundo impacto que tuvo su música y su legado en la cultura popular de México. Aunque su partida dejó un vacío en el corazón de muchos, su memoria sigue viva a través de su música y su influencia perdura en la industria del entretenimiento hasta el día de hoy. En esa misma época, las vecindades eran una característica emblemática de las calles céntricas de la Ciudad de México. Estos lugares, conocidos por sus típicos patios con tendederos y macetas, eran muy populares y representaban un estilo de vida comunitario único. Las vecindades solían ser antiguas casonas que en el pasado pertenecieron a condes o virreyes en siglos anteriores. Con el tiempo, estas grandiosas edificaciones fueron subdivididas en modestas viviendas para familias de bajos recursos. A pesar de su humildad, el interior de las vecindades irradiaba un espíritu de camaradería entre los vecinos, quienes compartían todo tipo de actividades y organizaban desde fiestas hasta labores de mantenimiento del lugar. En las vecindades coexistían personas de diversos ámbitos y profesiones, lo que generaba una rica diversidad social. Estos espacios, tan representativos de la vida urbana de esa época, han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva y continúan siendo evocados en películas que han abordado el tema de las vecindades, proporcionando un vistazo nostálgico a un estilo de vida que ya es parte del pasado. Así como los recuerdos de las vecindades quedaron grabados en la memoria colectiva, la vida cotidiana de la década también evoca una gran nostalgia. Muchos personajes emblemáticos que poblaban las calles de la ciudad son recordados con cariño, como el lechero, quien en su bicicleta entregaba productos frescos a los hogares cada mañana. También estaba el periodiquero, quien llevaba las noticias impresas a las casas o a los automovilistas temprano en la mañana. Además de estos, existían numerosos vendedores ambulantes que recorrían las calles y mercados ofreciendo sus mercancías o servicios. La Ciudad de México se llenó de estos personajes que formaban parte de las actividades citadinas, cada uno ganándose su lugar en la comunidad y dejando su recuerdo grabado en la memoria colectiva. Incluso se podía ver a gente del campo acompañada de sus animales, transportando sus mercancías, lo que evoca una época pasada en la que la vida urbana y rural convergían de manera más evidente. Estos recuerdos nos transportan a una época en la que la ciudad tenía un ritmo y una atmósfera diferentes, cargados de autenticidad y tradición. La ciudad era notablemente distinta en aquella época, y estas imágenes nos ofrecen un vistazo de cómo era la vida en los años 50. Los estilos de vestimenta eran muy distintivos entre hombres y mujeres, y aún no se había popularizado la moda unisex como la conocemos en la actualidad. Los vehículos también representaban una diferencia notable. En aquel entonces, diversos modelos automotrices transitaban por las calles de la gran urbe. Los autos eran más grandes y espaciosos, con diseños elegantes aunque pesados, y hoy en día son considerados verdaderos clásicos de la época.
Las estaciones de servicio, que se encontraban distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, son también un recuerdo muy presente de los años 50. Estos lugares no solo eran puntos de recarga de combustible, sino también espacios sociales importantes donde los ciudadanos se reunían y compartían momentos. En resumen, las imágenes de esa década nos muestran una ciudad con un estilo de vida y una estética muy diferente a la que conocemos en la actualidad, pero que sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por aquellos que vivieron en esa época. Durante esa década era común observar una práctica conocida como torear a los autos. Esta actividad consistía en enfrentar de manera lúdica a los vehículos que transitaban por las calles en una forma de entretenimiento que, aunque graciosa, también podía resultar algo arriesgada. A pesar de ello, numerosas imágenes fueron capturadas para inmortalizar este curioso pasatiempo en la memoria colectiva. Los vendedores ambulantes y artistas callejeros que se dirigían especialmente a los niños formaban parte de los recuerdos más entrañables de la década. Los años 50 nos legaron espectáculos memorables, como las actuaciones de payasos que se llevaban a cabo en las calles, entre los que destacaba el famoso payaso Firulais. Estos espectáculos no solo proporcionaban entretenimiento a los más pequeños, sino que también contribuían a crear una atmósfera animada y lúdica en las calles de la ciudad. Los vendedores de helados también dejaron una marca indeleble en la memoria de la década. ¿Quién no recuerda la emoción de ver llegar el carrito de helados e introducir medio cuerpo para elegir su helado o paleta favorita? Esta escena era común en las calles, especialmente durante los cálidos días de verano, y quedó grabada en la nostalgia de quienes disfrutaron de esos deliciosos momentos durante los años 50. También había otro personaje emblemático de la época, el algodonero, quien ofrecía sus deliciosos postres de algodón de azúcar. Muchos niños esperaban con ansias el momento en que este vendedor experto comenzaba a girar su vara, creando nubes de azúcar que volaban en el aire. Los pequeños estaban atentos para atrapar esos pedazos dulces que se desprendían y así disfrutar de ese dulce momento. Era una experiencia mágica que formaba parte de los recuerdos más dulces de la infancia en los años 50. Los juegos clásicos como las resbaladillas y los columpios también ocupaban un lugar especial en los recuerdos infantiles de esa época. Estos juegos han sido parte de la diversión desde hace muchos años y aún hoy en día se pueden encontrar en los parques públicos. A pesar del paso del tiempo, siguen siendo tan divertidos y emocionantes como siempre, proporcionando momentos de alegría y aventura para las generaciones pasadas y presentes. Los años 50 fueron testigos del emocionante espectáculo del Hombre Mosca, una atracción que cautivó a los capitalinos. Este valiente acróbata desafiaba las alturas trepando las torres de la majestuosa Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Numerosas personas se congregaban en el atrio de la catedral para presenciar las asombrosas proezas de este actor de riesgo. Tintán, reconocido actor de la época, interpretó a estos audaces personajes urbanos, contribuyendo así a popularizar aún más este emocionante espectáculo entre la población de la ciudad. La Ciudad de México experimentó una etapa significativa en la década de los 50, ya que en ese periodo se produjo una notable evolución que marcó un cambio importante en la vida cotidiana. Durante estos años, la sociedad comenzó a adaptarse a nuevas costumbres y a integrar tecnologías urbanas y políticas emergentes, lo que dio paso a una transformación progresiva en diversos aspectos de la ciudad. Los años 50 quedaron grabados en la nostalgia colectiva como una época crucial para el progreso de la metrópoli. La entrada en la modernidad durante este periodo no solo fortaleció el crecimiento de la ciudad, sino que también sentó las bases para el desarrollo futuro. Los cambios introducidos durante esta década contribuyeron significativamente a configurar la Ciudad de México tal como la conocemos en la actualidad.
Si deseas explorar la actualidad de los lugares donde alguna vez estuvieron esos icónicos sitios, te invito a visitar el canal de México Retro. En este canal podrás apreciar la evolución de las diferentes zonas y descubrir cómo ha cambiado la gran urbe de la Ciudad de México a lo largo del tiempo. Si encuentras fascinante este recorrido por la historia y la transformación de la ciudad, te animo a suscribirte al canal. De esta manera tendrás la oportunidad de seguir descubriendo el antes y después de la Ciudad de México. No te pierdas esta fascinante travesía temporal. Y así concluimos este emocionante viaje nostálgico por la Ciudad de México en la década de los 50. Continuaremos explorando más vídeos de esta época en futuras entregas, así como de otras décadas que dejaron una huella indeleble en la historia de la vida en la Ciudad de México. Te invitamos a mantenerte al pendiente de próximas entregas de Ecos de México de ayer para seguir descubriendo y reviviendo momentos inolvidables del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si disfrutaste del vídeo, recuerda darle un me gusta y suscribirte al canal. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos vídeos. Esperamos verte en la próxima emisión de Ecos de México de ayer. ¡Hasta pronto!